Esto es lo último de Noticias Caracol. Mucha atención porque un carrotanque con 10.000 galones de petróleo se volcó en el sur de Bogotá. Aquí vemos las imágenes. El vehículo al caer de manera lateral, exactamente en la avenida Boyacá con calle 71 Sur, sufrió una fuga en uno de sus 3 compartimientos y por eso se hizo necesaria la presencia de un equipo de bomberos que atiende a esta hora la emergencia. Se prevé que la recolección del petróleo y solucionar el problema en este sector del sur de Bogotá tarde aproximadamente 7 horas. Así es que el tráfico es monumental. Problema de movilidad, avenida Boyacá, en la 70 Sur. Los organismos de socorro además realizaron varios diques para contener el derrame del crudo. A esta hora se espera otro vehículo cisterna de la empresa transportadora para hacer el traspaso del petróleo. La tractomula que venía de Caracas hacia Cali con 18 toneladas de gas propano se volcó. Varias fisuras en el tanque provocaron un escape permanente de la sustancia inflamable que terminó por causar una explosión. El cual produjo fuga, combustión espontánea, posiblemente una explosión bastante grande. El gas se esparció por la vía y una chispa provocó que en 2 ocasiones más explotara. La oportuna intervención de los socorristas evitó que no se presentaran víctimas fatales. Proceden a evacuar a los conductores y pasajeros de los vehículos que se encontraban al lado y lado del accidente. Y esto, gracias a Dios, nos permite que no tengamos víctimas fatales. 8 personas resultaron heridas, 3 de ellas presentan quemaduras de 2º grado y fueron trasladadas al hospital de Girardot. Como pudimos ver, incidentes con compuestos químicos ocurren todos los días y en todo tipo de organizaciones, pero ahora cuestionémonos. ¿Y si algo similar sucede en mi empresa? ¿Estoy preparado para actuar? Este sencillo video pretende enseñarle a usted, como encargado de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, las pautas básicas que debe conocer para atender emergencias con compuestos químicos. Para ello revisaremos ¿qué es un material peligroso y qué relación tiene con los compuestos químicos? ¿Qué es un programa de riesgo químico? ¿Qué es un incidente por materiales peligrosos? ¿Qué niveles de respuesta existen ante un incidente con materiales peligrosos? ¿Cuáles son sus responsabilidades como especialista atendiendo a este tipo de emergencias? Iniciemos. Un material peligroso es todo sólido, líquido o gas que tiene la propiedad de provocar daños a personas, bienes y al ambiente. Entre estos materiales hay agentes químicos, biológicos y radiológicos y pueden encontrarse en gran cantidad de ambientes y procesos. ¿Qué es un programa de riesgo químico? Es un conjunto de medidas y actividades para mitigar y controlar los riesgos que implican la manipulación de compuestos químicos. Concretamente, debería contener un inventario de las sustancias químicas que maneje su organización, un sistema de rotulación y etiquetado para identificar todas estas sustancias, las hojas de seguridad de todas las sustancias, preferiblemente proveídas por el fabricante, protocolos para la compra, para la recepción, el transporte, el almacenamiento, el uso y la disposición de cada compuesto. Un incidente por materiales peligrosos es un evento no deseado que puede involucrar personal de servicios de emergencia que actúen para prevenir o mitigar las pérdidas de vidas o daños a los bienes y al ambiente. ¿Qué niveles de respuesta existen ante un incidente con materiales peligrosos? Podemos diferenciar 4. Nivel número 1. Advertencia. Es el encargado de dar la primera respuesta ante el incidente. Reconoce e identifica los materiales peligrosos involucrados en él y asegura el área solicitando la asistencia calificada a que haya lugar. Este sería el nivel de respuesta en el que se encontraría el encargado de seguridad y salud en el trabajo. Segundo nivel. Operaciones. Es el encargado de implementar la respuesta inicial, delimitar las zonas de aislamiento, iniciar las comunicaciones y los procedimientos de descontaminación de emergencia. Nivel número 3. Técnico en materiales peligrosos. Es quien responde al incidente con el fin de controlar la liberación de la sustancia o del producto peligroso. Trabaja de manera ofensiva con la protección específica requerida. Nivel número 4. Comandante de incidentes por materiales peligrosos. Asume la responsabilidad de conducir a los técnicos en las operaciones específicas para controlar el incidente y toma la decisión de las acciones a realizar y aprueba la protección personal a usar. ¿Cuáles son sus responsabilidades como encargado de seguridad y salud en el trabajo para atender este tipo de emergencias? Conociendo que su nivel de respuesta es el nivel de advertencia, sus responsabilidades serían las siguientes. Mantener la distancia de aproximación e identificar los materiales peligrosos. Comunicar y solicitar ayuda. Establecer un control inicial de la escena. Iniciar las acciones de protección y transferir el mando. Ahora bien, describamos con mayor detalle esas responsabilidades, iniciando con la de reconocimiento e identificación. Una de las primeras acciones de respuesta es saber cuál es el material peligroso involucrado en el incidente.
para ello contamos con diversas formas de reconocimiento e identificación. Sin embargo, es pertinente primero diferenciar ambos conceptos. Reconocimiento consiste en concluir la posible o segura existencia de un material peligroso por la observación de elementos presentes en la escena, pero sin poder obtener su nombre. Identificación, en cambio, es una acción mediante la cual se logra determinar el nombre del material peligroso. Conociendo esta diferencia, revisemos cuáles son las 4 posibilidades para establecer la presencia de un material peligroso. Este reconocimiento inicialmente lo podemos realizar por la naturaleza del lugar del incidente. Según el tipo de instalación, se puede anticipar qué tipo de materiales pudiera contener. Por ejemplo, sabemos que si hay una emergencia en una estación de servicio, seguramente habrá presencia de gasolina, ACPM y demás derivados del petróleo. En cambio, si vemos que el incidente es en una ferretería, podemos suponer que pueden haber pinturas, solventes, ácido clorhídrico y demás compuestos. La segunda forma para realizar el reconocimiento de un material peligroso puede ser el aspecto del contenedor. La silueta y otras características visibles de los camiones y vagones utilizados para transportar o almacenar el material pueden dar idea de la presencia y el tipo de material peligroso. Sin embargo, este dato es solo para orientación si tenemos en cuenta que en Colombia no está normatizado el uso de contenedores según el tipo de material. La siguiente forma para reconocer la presencia de un material peligroso es mucho más clara y normatizada. Consiste en el diamante de la NFPA 704. Esta norma trata de un código de colores y números que advierte sobre los riesgos asociados al material almacenado en contenedores fijos. Consiste en un diamante que tiene 4 diamantes interiores, cada uno con un color y con una leyenda en su interior que transmiten un mensaje sobre los peligros. El diamante de color azul, ubicado siempre en la parte izquierda del rombo, nos da información sobre los peligros a la salud que representa el compuesto químico. El diamante de color rojo, ubicado siempre en la parte superior del diamante, nos habla sobre la inflamabilidad del compuesto. El diamante de color amarillo, ubicado siempre en la parte derecha del rombo, nos habla sobre la estabilidad o reactividad de la sustancia. Por último, el diamante de color blanco, ubicado en la parte inferior del rombo, nos da información de indicaciones especiales o información adicional que debemos conocer sobre el compuesto. Es importante tener en cuenta que los rombos de color azul, rojo y amarillo siempre tendrán un número en su interior que irá de 0 a 4. 0 representando el mínimo riesgo y 4 el riesgo máximo para cada caso. En cuanto al rombo de color blanco, nunca llevará números. Podrá ir en blanco o podrá traer información como que es oxidante, alcalino, corrosivo, no aplicar agua o cualquier otra información específica que debamos conocer. La siguiente forma de reconocer la presencia de un material peligroso consiste en el sistema de rotulación de la ONU. La señalización recomendada por Naciones Unidas incorpora placas en forma de rombo, pueden combinarse o no con el número de identificación. Dichas placas proveen información a través del color de fondo, el pictograma en la parte superior y el número en el ángulo inferior. Repasemos ahora cada una de las 9 clases que nos podemos encontrar en este sistema de rotulación. La clase número 1 hace referencia a los materiales explosivos. Siempre estará identificada con un rombo de color naranja, un pictograma que hace referencia a la explosión y con el número 1 en la parte inferior. La clase número 2 pertenece a los gases. En ella encontramos 3 subclases en el interior. La clase 2.1 hace referencia a los gases inflamables, cuyo rombo siempre será de color rojo. Tendrá el pictograma de unas llamas haciendo referencia a la inflamabilidad y el número 2 en su parte interior. La clase 2.2 hace referencia a los gases comprimidos no inflamables. Siempre estará de color verde su rombo con una pipeta como pictograma y con el número 2 en la parte inferior. La subclase 2.3 hace referencia a los gases tóxicos. Siempre tendrá como color de fondo el blanco, un pictograma de una calavera y el número 2 en su parte inferior. La clase número 3 hace referencia a los líquidos inflamables. Su rombo siempre tendrá como color de fondo el color rojo, el pictograma de las llamas indicando la inflamabilidad y el número 3 en la parte inferior. La clase número 4 hace referencia a los sólidos. Encontramos los sólidos inflamables en primer lugar con la subclase 4.1, cuyo rombo siempre estará con una cebra entre colores rojo y blanco y el pictograma de inflamabilidad y el color 4 en la parte inferior. La subclase 4.2 hace referencia a los sólidos inflamables de combustión espontánea. La señalización corresponde a un rombo que en la parte superior tiene el pictograma de la inflamabilidad y el fondo es de color blanco. En la parte inferior aparece el color rojo y el número 4 en la parte central. La subclase 4.3 hace referencia a los sólidos peligrosos al contacto con el agua. El color de fondo de este rombo siempre será de color azul y tendrá el número 4 en la parte inferior. La clase número 5 hace referencia a los oxidantes y peróxidos. Subclase 5.1 hace referencia a los oxidantes, cuyo rombo es de color amarillo
y tiene el símbolo de las llamas alrededor de una O que indica el proceso de oxidación, y el número 5.1 en la parte central e inferior del rombo. La subclase 5.2 hace referencia a los peróxidos. Su rombo siempre irá de color rojo en la parte superior con el símbolo de la inflamabilidad, y en la parte inferior irá de color amarillo con el número 5.2 en la parte central inferior. La clase número 6 hace referencia a las sustancias tóxicas y venenosas. Siempre irán con color blanco su fondo, y en caso de ser tóxicas llevarán el pictograma de una calavera. En caso de ser infecciosas llevarán el pictograma que hace referencia a residuo peligroso. La clase 7 hace referencia a las sustancias radioactivas. El rombo de este grupo de sustancias siempre irá en la parte superior de color amarillo con un pictograma de una hélice nuclear. En la parte inferior podremos ver el color blanco con el número 7 en la parte central. La clase número 8 corresponde a las sustancias corrosivas. Su rombo siempre irá en la parte superior de color blanco con el pictograma de la corrosión. En la parte inferior del rombo encontraremos el color negro y el número 8 en la parte central. Por último, la clase número 9 corresponde a las sustancias misceláneas o aquellas que no hayan podido ser catalogadas o clasificadas en ninguna de las clases anteriores. Su rombo siempre será de color blanco y negro la parte superior y de color blanco la parte inferior con el número 9 en la parte central. La última forma de reconocer la presencia de material peligroso es por las características detectables por los sentidos según las vías de entradas de los materiales al organismo. Allí podemos detectar que si usted está percibiendo el olor, es posible que ya sea parte del problema y es necesario alejarse de inmediato. Repasemos ahora las formas existentes para identificar la presencia de un material peligroso. El número ON, el nombre de la sustancia, los documentos de transporte o la hoja de seguridad. El número ON o número UN hace referencia a un rectángulo de fondo naranja y bordes negros que en la parte superior del panel se encuentra el denominado código de riesgo y en la parte inferior el código del material peligroso según el sistema de información de la ONU. La segunda forma de identificar la presencia de un material peligroso es el nombre de la sustancia o del producto marcado en el envase o en el contenedor que lo contiene. La tercera forma que podremos identificar son los documentos de transporte o de embarque, en los cuales se debe diferenciar el nombre del compuesto, su destino, su origen, la cantidad, y deben estar siempre en las manos del conductor. La última forma existente para identificar la presencia de un material peligroso es la hoja de seguridad o Material Safety Data Sheet, MSDS por sus siglas en inglés. Dicha hoja de seguridad incluye información sobre el producto como identificación, propiedades físicas, datos en caso de fuego o explosión, composición del producto, límites de exposición, procedimientos de primeros auxilios, información de protección personal, procedimientos en caso de escape o derrame y precauciones para el manejo y el almacenamiento. En el caso de la emergencia, ya después de reconocer o identificar la presencia del material peligroso, usted como primer respondiente debe conocer y manejar la guía de respuesta ante emergencia. Esta guía fue desarrollada conjuntamente por el Departamento de Transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México y el Centro de Información Química para Emergencias de Argentina. Tiene el propósito de asistir a quienes responden a incidentes de transporte de materiales peligrosos en la identificación del material y sus riesgos potenciales y en la disposición de acciones de protección del personal y del público en general durante la fase inicial del incidente. Veamos ahora cómo está organizada y dividida la GRE. Inicialmente posee una sección de páginas blancas donde está la guía del usuario, las formas de los contenedores, información sobre los sistemas de rotulación y demás indicaciones para el manejo de la misma. Posteriormente viene la sección amarilla. Esta sección señala en orden numérico los materiales peligrosos por número de identificación UN o ON, 4 dígitos. Esta sección puede tener algunas indicaciones especiales. Por ejemplo, si el nombre de compuesto viene acompañado de la letra P, quiere decir que el material presenta riesgo de polimerización. Por otra parte, si vemos que viene el número y el nombre del material subrayado en verde, debemos dirigirnos a la sección verde para conocer las distancias de aislamiento y protección, dado que corresponden a materiales con riesgo de inhalación tóxica. Luego de la sección amarilla viene la sección azul, la cual funciona de manera similar a la sección anterior. Sin embargo, acá el criterio de ordenamiento de los materiales peligrosos no es el número UN, sino el nombre del material peligroso por orden alfabético. En ella encontraremos, al igual que en la sección anterior, el nombre del material, el número de la guía de respuesta que debemos consultar y el número de identificación UN. Posteriormente viene la sección naranja, la cual comprende un total de 62 guías de emergencia presentadas en un formato de 2 páginas que proporcionan recomendaciones de seguridad e información de respuesta a la emergencia tanto para el primer respondiente como para el público. Cada guía de emergencia está diseñada para cubrir un grupo de sustancias que poseen características químicas y toxicológicas similares. La sección naranja de la GRE cubre peligros potenciales a la salud de incendio o explosión, seguridad pública, ropa protectora, evacuación ante derrame de incendio, respuesta de emergencias en caso de fuego, de derrames y de primeros auxilios. Luego de la sección naranja
franja correspondiente a las guías de respuesta ante emergencia, inicia la sección verde, que trata sobre la tabla de aislamiento inicial y distancia de acción protectora. Esta sección contiene un listado ordenado por el número ONU de las sustancias que son tóxicas por riesgo de inhalación, incluyendo ciertas armas de destrucción masiva y sustancias que al contacto con el agua producen gases tóxicos. La tabla proporciona las distancias útiles para aislar y proteger a la población en las áreas de derrame que involucran materiales peligrosos que son considerados venenosos o tóxicos al inhalarse. Para su interpretación debemos tener en cuenta que los derrames pequeños son aquellos que representan un volumen menor a 250 litros, mientras que los derrames grandes representan un volumen mayor a los 250 litros. Esta tabla nos da dos datos fundamentales para la atención del incidente en caso de que haya peligro de inhalación de gases tóxicos. Inicialmente nos da el diámetro para aislar a la redonda, conocido como zona de aislamiento inicial, la cual corresponde al área del incidente en el cual la población puede estar expuesta a concentraciones tóxicas que ponen en peligro la vida. Por otra parte, nos brinda información sobre el área del incidente en favor del bien, en la cual la población se puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar la acción de protección y o sufrir graves e irreversibles efectos en la salud, conocida como zona de acción protectora. De igual forma, además de estos dos datos relevantes, nos diferencia cómo actuar en caso de que la emergencia se presente en horario nocturno o en horario diurno. Para brindar mayor claridad sobre el manejo de la GRE, veamos un ejemplo. Supongamos que hay un derrame de un autotanque con media tonelada de bromo a las 8 de la mañana y que cuando llegamos al área del incidente nos informan que hay vientos del noreste. Como pudimos identificar que se trataba del bromo, consultamos la sección azul de la GRE y buscamos en orden alfabético donde encontramos el bromo. Allí podemos identificar que nos remite el número de guía 154 y nos da a entender que tiene el número UN 1744. Adicionalmente podemos ver que está resaltado en verde, así que además de consultar la guía de respuesta ante emergencias número 154, tenemos que consultar el bromo en la tabla de la sección verde. Consultando la guía de respuesta ante emergencia número 154, podemos ver que nos hablan de los peligros potenciales sobre la salud y incendio y explosión, las consideraciones de seguridad pública que debemos tener en cuenta, los elementos de protección personal, las pautas para la evacuación y la respuesta ante emergencia en caso de fuego, derrame o fuga y primeros auxilios, según el caso que tengamos. Ahora, consultando la sección verde de la GRE y ubicando al bromo en dicha tabla, identificamos que para derrames grandes, que es este caso, debido a que es un autotanque y un autotanque posee más de 250 litros, vemos que la zona de aislamiento inicial tiene que ser de 300 metros en horario diurno y que la zona de acción protectora tiene que ser de 2.8 kilómetros de igual forma en horario diurno. Ilustrando la información que podemos sustraer de la GRE, nos encontramos con el siguiente diagrama. Vemos el derrame de bromo, vemos la dirección de los vientos provenientes desde el noreste, lo que indica que en esa misma dirección nos debemos acercar al área. Vemos la zona de aislamiento inicial, la cual posee un radio de 300 metros y de igual forma identificamos la zona de acción protectora, la cual debe tener una longitud de cada uno de sus lados de 2.8 kilómetros. Conociendo las pautas brindadas por la guía de respuesta ante emergencia 154 y habiendo aislado el área y las zonas como lo vimos en el diagrama anterior, la última responsabilidad que podemos tener como encargados de seguridad y salud en el trabajo ante este tipo de emergencias es la transferencia del mando a los cuerpos de emergencias. En este proceso de transferencia del mando es de vital importancia el manejo correcto de la información. Repasemos algunos de los datos que son indispensables en este proceso. Lugar y hora del incidente, víctimas, presencia de fuego o de explosión, identificar si hubo liberación visible o no del material peligroso, condiciones meteorológicas que se presentaron en el momento del incidente y que se han presentado desde ese momento hasta el momento de la entrega, la dirección del viento, signos, marcas o números, versiones de testigos, olores raros y versiones de las demás personas que tengan información acerca de lo que está ocurriendo. Luego de conocer todas las pautas básicas que se entregaron en el desarrollo del presente video, es importante que usted, como especialista en seguridad y salud en el trabajo, reconozca que el carácter de las mismas es netamente básico. Por ende, para que usted pueda atender y responder adecuadamente ante una emergencia, requiere de un proceso de capacitación, entrenamiento para su brigada de emergencia, con el ánimo, en caso de que se presente en su vida real uno de estos casos, los conozca, los domine y pueda salvaguardar la vida del personal expuesto. Toda persona que trabaje con materiales peligrosos debe saber que lo que no conoce puede generarle la muerte.